Hola, hola. Buenas tardes. En 5 minutitos estamos empezando. Disculpen la demora. Se nos demoró un panelista. Yo creo que al partido de River llegamos bien, ¿no? ¿Inconveniente? Bueno, los hinchas de River están disculpados, ¿eh? Si se tiene que ir un poquito antes, me dicen. No hay problema. Y me llevan, ¿de acuerdo? ¿Vamos a ver juntos el partido? Bien. Ramiro. Sí. Bienvenido. Muy bien. Estamos. Bueno, ahora sí. Mi nombre es Fernando Roca, estoy a cargo de la Dirección General de Capacitación y de Investigación del Senado. Y es un gusto poder plantear esta actividad con la juventud, con la Fundación, porque entendemos que nos tenemos que dar el espacio para pensar la Argentina que viene, y en ese sentido estamos haciendo lo que hemos hecho en todo este ciclo, convocar a distintas voces, distintas posturas y poder entre todos sacar las mejores conclusiones. Felizmente ya estamos escuchando en estos días y se está empezando a discutir la vigencia de la famosa grieta. Y lo cierto es que a veces las grietas son más construcciones mediáticas que otra cosa. Por lo menos en esta actividad y desde hace 3 años, más de 3 años, hemos procurado siempre escuchar a todas las voces y que el Senado sea una caja de resonancia de la sociedad, de las iniciativas, y debe ser el ámbito donde convive las distintas voces de todo el país y de todas las provincias. Esta es una casa federal y siempre hemos tratado también de conjugar ese aspecto. Para nosotros es un orgullo recibirlos, felicitar a los chicos que están coorganizando esta actividad. No me pidan que diga el apellido de Micaela porque no lo voy a decir. Va solo, para mí es Micaela nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, me queda entonces darle la bienvenida, augurar que va a ser una gran jornada. Esta es la primera jornada y el 28 de noviembre vamos a tener otra más. Y por mientras sigo haciendo tiempo para que lleguen todos, porque así me han pedido. Pero lo cierto es que le vamos a dar la palabra a Micaela para que presente a nuestros invitados. En uno de los casos se reprodujo el invitado, tenemos 2 invitados, pero nos faltó el cartelito, no nos avisaron a tiempo. Y luego el panel de educación, no lo tengo a Gonzalo Salimena, que es asesor de la Dirección General, ha tenido un inconveniente, lo voy a moderar yo. Otra vez bienvenidos y por favor aprovechemos con mucha atención lo que vamos a escuchar hoy. ¿Está prendido? Ok. Bueno, muchísimas gracias Fernando, al Senado por permitirnos organizar en conjunto esta actividad. Nosotros somos la organización Nueva Proyección. También agradezco a los oradores por compartirnos esta tarde sus conocimientos. Para nosotros es muy importantes estos ámbitos de debate. ¿Por qué? Porque esta organización nace hace 3 años con el objetivo de cambiar constructivamente la realidad social. ¿Y qué significa ese cambio constructivo de la realidad social? Significa la vinculación de la teoría y la acción. Significa que todo lo que aprendimos en la universidad, porque la mayoría de nosotros somos jóvenes profesionales, podamos ponerle el cuerpo a los problemas que tiene la Argentina. Y cuando pensamos en innovación o cuando pensamos en los temas que vamos a tratar en estas jornadas, pensamos que son temas muy importantes porque cuando uno piensa en la elaboración de propuestas de políticas públicas, lo que quiere es romper el status quo, generar un cambio, generar propuestas distintas, intentar pensar algo distinto. Y me parece que tener un espacio de debate y de aprendizaje en el cual contemplar las distintas aristas, que acá tenemos científicos, tenemos académicos, tenemos políticos, empresarios y la pata sindical,
es muy importante para eso, para poder romper el status quo, para poder lograr resultados distintos, que para eso se piensa en la innovación, para eso se elabora propuestas de políticas públicas respecto a la educación, respecto, bueno, a cómo nos vamos a posicionar en las relaciones internacionales y respecto al trabajo. Porque creo que la mayoría de nosotros conseguimos que la Argentina, o en la Argentina nosotros podríamos vivir mejor y también podríamos tener mejores planteamientos de políticas públicas. Así que bueno, no me voy a extender mucho más. Estos ámbitos de debate son muy importantes para eso, para que todos nos llevemos un poco de conocimiento de personas que trabajan todos los días en temas específicos y especialmente que podamos pensar más allá. Que es importante esto, ¿no? Pensemos en la Argentina que viene, pero para pensar en la Argentina que viene, pensemos también en propuestas de políticas públicas distintas a las que conocemos y que nos llevaron los mismos resultados. Así que bueno, no me voy a extender mucho más, voy a presentar a la primera oradora. Para mí es un honor presentarte, Mariana. Mariana es bioquímica, especializada en biotecnología, ganadora del Eisenhower Fellow en Innovación del 2018. Fue representante de Argentina, ganó a nivel regional y a nivel global. O sea, tenemos una Argentina que ganó el Eisenhower Fellow en todo el mundo. Es fundadora del INTEAL, que es un proyecto que tiene como objetivo mejorar perfiles nutricionales de una forma que permita cuidar el medio ambiente a través del consumo de microalgas. Ella le va a contar un poquito más de qué trata este proyecto. Para mí, Mariana es una de esas emprendedoras que, digamos, trabaja a las sombras, que está trabajando por algo que a nosotros nos debería preocupar, que es justamente el hambre, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar el hambre a través de la innovación tecnológica? Te dejo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Mica, muchas gracias a todo el equipo de Nueva Proyección y gracias a todos ustedes también que dedican su tiempo para estar acá. Bueno, como les dijo Mica, yo soy una persona que ama la naturaleza, ama la ciencia. No es casualidad, estudié para ser bioquímica, me especialicé en biotecnología, estudié mucho y dentro de todas las cosas tengo una maestría en tecnología de alimentos. Pero el motivo por el cual estoy acá es que soy la creadora de INTEAL. INTEAL es un emprendimiento científico-tecnológico que lo que hace es innovar en el uso de las microalgas. Es lo que se llama un emprendimiento de triple impacto. Y nace básicamente de mi enojo. Esa es la realidad. Nace como respuesta a una injusticia y a tratar de buscar desde la ciencia y la tecnología algo que pueda contribuir a que los chicos actuales y las ideas del mañana sigan estando. Ustedes saben que innovar no es solo tener una idea innovadora. Innovar es plantear acciones, que esas acciones se concreten y que tengan un impacto. Y la realidad es que yo no me propuse innovar. Realmente no me propuse innovar. Simplemente estuve en el momento indicado, en el lugar preciso, para que la realidad me dé un cachetazo. Yo, fines del año 2014, estaba colaborando en un comedor de chicos y en esa colaboración nos pedían que los ayudáramos donando fideitos porque era algo fácil de preparar, porque era algo sencillo. Y indagando un poquito más, me entero que la mayor parte de la alimentación de esos chicos se empezaba a transformar en hidratos de carbono solamente y para muchos de esos chicos esa era la única comida del día. Y la realidad es que si bien los chicos se iban con la pancita llena, nutricionalmente no estaban cubiertos. Los nutrientes no eran suficientes para poder asegurar el desarrollo cognitivo y que puedan desarrollar todo su potencial. Así que me enojé, ¿no? Me enojé. Y también me di cuenta que con el enojo no hacía nada, así que empecé a buscar qué era lo que yo podía hacer desde lo que más me gusta hacer, desde lo que más me apasiona, que es justamente la biotecnología. ¿Qué se podía hacer para contribuir desde ese lugar? Y es así como empiezo a explorar cómo mejorar la calidad nutricional de esos fideitos. ¿Qué microorganismo podía producir en gran escala para asegurarme poder aportar nutrientes para esos chicos?
Empecé explorando las bacterias porque me era un mundo conocido, después exploré alternativas con levaduras, nada me terminaba de convencer y en esa búsqueda doy con el mundo de las microalgas. No sé si habrán escuchado hablar sobre microalgas antes, pero las microalgas son microorganismos, son microscópicas, son organismos fotosintéticos. Eso quiere decir que tienen el mismo efecto que las plantas. Utilizan el dióxido de carbono para producir su alimento, o sea que consumen dióxido de carbono. Y desde la biotecnología, las microalgas son las microalgas propiamente dichas y hay otro grupo importante que son las cianobacterias. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay una diversidad enorme de microalgas y en esa diversidad hay algunas especies que tienen la capacidad de ser superalimentos. Son concentrados de nutrientes de alto valor. Es así como, siguiendo un poco con la cronología, yo en el año 2016 dejo la industria farmacéutica para dedicarme 100% a desarrollar este proyecto. En 2017 el proyecto es preincubado por Incubagro, la Facultad de Agronomía. A mediados de 2017 ya habíamos diseñado nuestro propio fotobioreactor. Teníamos un lugar destinado para instalarlo, así que empezamos a trabajar con ingenieros, arquitectos, abogados, bien multidisciplinario para poder hacer las cosas bien. Y ya eso estábamos promediando 2018. Y una semana antes de empezar la obra nos avisan que ese lugar no estaba más disponible. En paralelo, año 2018, nos cuentan, nos habían seleccionado dentro de la incubadora de la Ciudad de Buenos Aires. Era la primera vez que ellos tenían una experiencia con un proyecto de ciencia, así que estaban aprendiendo un poco cómo trabajar con proyectos de base científica. También habíamos sido preseleccionados en una aceleradora de base científico-tecnológica y la realidad es que caminamos un montón de reuniones, eventos, lo que se imaginen con tal de ver cómo poder hacer que esto se pueda llevar adelante. Y si bien no hubo nadie que nos dijera que no, nada avanzaba, nada se movía para ningún lugar. En ese momento, cuando nos cuentan que el lugar no estaba, realmente para mí fue un golpazo. Había sido mucho tiempo de trabajo y eso fue en mayo y fue la primera vez que pensé que el proyecto iba a morir siendo idea. Una semana después recibo una carta donde me anunciaban que justamente por este proyecto había ganado la convocatoria en Argentina como Eisenhower Fellow e iba a formar parte del programa de innovación a nivel global. La verdad que tenía una oportunidad de oro, porque yo dudaba si era yo y mi proyecto o era el contexto. Y desde lo científico no había nada que me lo invalidara lo suficientemente fuerte como para convencerme de que no podía ser. Así que organizamos el programa bastante intensivo, recorrí 14 ciudades, tuve 92 entrevistas con los más expertos que me podía reunir en las 5 dimensiones críticas para que falle rápido. Y la realidad es que no solo no falló, sino que me dijeron pensá en grande. Y en este pensar en grande nos dimos cuenta que lo que proponíamos desde INTEAL era una solución a un problema mayor, no eran solamente esos chicos, era la malnutrición. La malnutrición a nivel global. Y no solo la malnutrición, sino también el cambio climático. Por lo tanto, lo que estábamos proponiendo realmente era una innovación y era algo en lo que merecía la pena seguir trabajando. Así que volví, ya desde otro lugar, y dije, bueno, el proyecto debe seguir. No sé cómo, pero debe seguir. La verdad que nosotros ahora, INTEAL, lo ampliamos desde el nivel del concepto. Las microalgas las consideramos justamente fuentes de nutrientes, no solo para la población original, sino realmente para la población en general. Trabajamos en todas las dimensiones y sigue siendo nuestro sueño poder impactar en las ideas de mañana. Así que desde nuestro lugar nosotros estamos lo suficientemente locos para seguir dejando todo y poniendo energía en este proyecto.
Y les agradecemos mucho a las ideas, las acciones, las propuestas, porque es un proyecto muy complejo, es un proyecto que nos exige tender muchos puentes, se requiere multidisciplina, se requiere mucho aprendizaje, pero la verdad que abrazamos las ideas del futuro, para que podamos seguir innovando, para que Argentina pueda innovar. Nos faltaban miles de cosas, pero les aseguro que en mi recorrida nos sobra cabeza. Entonces no matemos a las ideas. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho. Bueno, como a Mariana le sobraron algunos minutos, ¿alguno quiere hacer una pregunta? ¿Va a haber lugar para dos? Sí. Estamos en fase prototipo. Perdón, estamos ahora en fase prototipo. ¿Perdón? Me preguntaba si estaba en funcionamiento. Ahora estamos en fase prototipo, el fotobioreactor está instalándose y prototipamos también alimentos, así que seguimos. Sí, seguimos. Sí, te cuento. Cuando uno hace un proyecto de biotecnología, muchas veces hay que desarrollar... Se murió. A ver. Ahí está. Cuando uno desarrolla un proyecto de biotecnología tiene una complejidad bastante importante y a veces hay que no solamente pensar las cosas, sino ensayar esas cuestiones desde el punto de vista experimental. Entonces, lo primero que se hace antes de hacer un salto en una escala de producción grande es ensayar en una escala que tampoco es la escala del laboratorio, es una escala intermedia. Entonces, en esa escala intermedia es lo que uno denomina un prototipo y tiene lo que se llama un mínimo producto viable, ¿no? A partir de ahí obtiene datos que son críticos para después hacer la proyección de escala de la próxima etapa. O sea que abandonamos la mesada, no estamos trabajando en tubitos de ensayo, pero tampoco estamos trabajando todavía a escala de producción industrial. ¿No? Por favor. Una última pregunta. A nivel costo, ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta que los comedores escolares, yo pienso, para llegar a todo el país, capaz que obviamente lo ves global, sobre todo en lugares que son los números más financiados, a nivel comedor escolar tienen un costo de 27 pesos, 35 pesos, no sé cuánto, y cuánto, si esto se podría como implementar, sobre todo en esos lugares de comedores escolares. Sí, primero una sola aclaración. Si nosotros logramos que un chico no pierda oportunidad, a mí me suma. Así, por más que yo piense... Tranquilo, tranquilo. Bueno, ok. ¿Vieron que el país se mueve? Un movimiento raro. Así que para mí un caso acá cuenta, ¿no? Es como el caso Centinela. En términos de costos, nosotros pusimos mucha cabeza, digo nosotros porque yo no trabajo sola, ¿no? Yo tengo mi aporte en el equipo, pero trabajamos con especialmente 2 ingenieros, en maximizar todo lo que tenga que ver el metabolismo fotosintético, porque eso lo hace económico. Para poderlo hacerlo fotosintéticamente hay que poner mucha cabeza para garantizar inocuidad. Pero la idea justamente desde el comienzo es que esto llegue. Se creó y se pensó para que llegue, no para que sea extremadamente caro. Y hoy con los números que tenemos realmente podríamos llegar. Tenemos que alcanzar la escala, que es un desafío, ¿no? Lo que hablábamos de la fase prototipo y poder hacer estos saltos de escala y que nos acompañe la escala. Pero es el objetivo. Por eso es triple impacto, porque si bien vamos a tener una parte económica que sustenta, hay una unidad de negocios que justamente está orientada a nuestro sueño, que es este. ¿Cuándo va a ser? No sé, pero está en plan. Así que seguimos. Gracias. De nada. Son fideos. Son fideos. Cambia
cualitativamente, no cuantitativamente. O sea, cambia la calidad, cambia el perfil nutricional. Entonces, para la manipulación, para todo, sigue siendo fideos. Exacto. Exactamente, porque la microalga depende de la especie. Hay diversas especies. Hay especies que aportan gran cantidad de proteína, hay especies que aportan omega 3. Deben saber, el DHA famoso que se come del pescado, ¿no? Que se ingiere a partir del pescado, también proviene de las algas. Vitaminas, sí. Sí. Por eso es interesante, porque son superalimentos. Ese es el concepto. Sí. Me encanta. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. El siguiente orador es Cristian García, es licenciado en Sistemas, fundador y secretario general adjunto del Sindicato Unión Informática, donde además de presentar un proyecto de ley, profundiza sobre el proceso de digitalización del trabajo, la erupción de las plataformas y el trabajo gremial en la actividad. O sea, son nuestra pata sindical en la mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Fantástico, Mariana, lo que contaba recién, la verdad que es sorprendente. Y felicitaciones por el esfuerzo. Creo que eso nos va a traer un resultado muy bueno para todos. Así que, primeramente, agradecer a la convocatoria. Gracias por la invitación, Micaela, a la organización, a Nueva Proyección y a nuestro compañero Juan Cabreja, que fue que nos invitó también y nos facilitó poder participar. Como bien lo dijo, mi nombre es Cristian García, soy secretario adjunto de la Unión Informática. Acá está presente conmigo Ignacio González también, secretario general del gremio. Y bueno, un poquito voy a poner en situación brevemente, porque sé que el tiempo es corto, cómo fue que aparecimos, qué es lo que hacemos y quiénes somos, digamos, nuestra organización. Y tomo lo que dijo recién Mariana, que parte también un poquito desde el enojo. Me quedé con esa concepción de dónde arranca y generar este proyecto. De alguna forma todos consideramos que tomamos parte de la innovación cuando generamos esos cambios culturales en nuestra propia vida, independientemente de la tarea o lo que realice cada uno. A nosotros nos pasó algo parecido. Yo trabajo en esta casa también, soy jefe de la división soporte hardware de la Biblioteca del Congreso, estoy en informática. Y en un momento cuando terminé mi carrera, me recibí, mi jefe me dijo: mirá, acá tocaste techo hace rato, la administración pública está como un poquito mal visto el crecimiento profesional. Hoy cambió bastante, falta mucho por hacer, pero cambió bastante. Y me dijo: mirá, Cristian, buscate un trabajo afuera, andate a laburar al sector privado, porque acá mucho más no vas a aprender. Así que tomé su consejo, me acumulé 2 años de vacaciones y dije, bueno, voy a trabajar a la empresa más grande del sector, IBM. Presenté el currículum, me llamaron, pasé 2 o 3 entrevistas. Y dije, wow, llegué, yo quiero hacer esto, me recibí de esto, soy un profesional en informática, voy a trabajar acá. Después me encontré con que el primer sueldo que había cobrado en el 2007, diciembre de 2007, fue el sueldo más alto, nominalmente hablando, que percibí en la empresa. Y les cuento por qué. 1 año después de trabajar ahí, consultábamos con nuestro gerente cuál iba a ser el incremento de sueldo, digamos, normal, una pregunta normal. Yo venía del ámbito público. Tenemos un gremio, hay paritarias, acá hay compañeros de UPCN que justo estábamos hablando hace un ratito. Y nos miraron con una cara como diciendo, no se puede hablar de aumento de acá, estás loco, te echan. Echaban gente por eso, echaban gente por preguntar si íbamos a tener un aumento de sueldo con un 24% de inflación. Bueno, pareció raro. Entonces nos empezamos a conectar varias personas que estábamos en una situación parecida y parece que el resultado era irse de la empresa, era irse a otra empresa, ganar 500 pesos más y seguir en esa situación. Después volver a la misma empresa donde estabas. Y me parece que eso no tenía demasiado sentido. Por eso digo lo del enojo y le sumo también un poquito de indignación. Decíamos, nos consideramos que somos profesionales. La primera batalla que tuvimos nosotros para organizar esto fue cultural. Empezar a entender que somos trabajadores. Nadie se identificaba como trabajador. Digo, en un nicho tan grande de profesionales, nadie entendía que estaba en relación de dependencia con una empresa. Por más linda, importante, grande, pequeña que sea, estás en relación de dependencia. Y eso fue
Quizás lo que nos hizo especiales donde estábamos en el sector, un nicho de clase media, comparable si quieren al de los trabajadores bancarios o otros sectores, donde se consideran profesionales totalmente con una percepción individualista de su propia realidad y crecimiento, carrera profesional, etc. Así que bueno, se los resumo un poquito. Nos juntamos en un comedor, hablamos, dijimos esto no puede ser, ¿qué hacemos con esto? Vamos a organizarnos, éramos 10, 15 locos, en ese momento nos consideraban locos porque era imposible hacerlo. Todo el mundo nos decía, ustedes están locos, están locos, están... Bueno, lo hicimos. Nos juntamos en una estación de servicio y dijimos, acá tenemos que armar un gremio, sumarnos a algún sindicato que esté, porque la verdad que nadie tenía ganas, ni tenía el conocimiento de armar un sindicato, porque nadie sabía lo que era. Y comenzamos a dar los primeros pasos. Nos vinculamos con gente que tenía más experiencia, le preguntamos cómo se hace. Tuvimos una contención de una organización en ese momento que estaba en crecimiento, que era la Juventud Sindical Nacional, conducida por Facundo Moyano en ese momento. Y nos dijeron, miren, ustedes tienen que hacer un sindicato nuevo, no existe un sindicato en la actividad que están ustedes. Entonces empezamos a dar los primeros pasos. Abogados mediante, nos explicaron cuáles eran las funciones. En fin, arrancamos en una situación donde la industria del sector privado en ese momento tenía un crecimiento denunciado por la propia Cámara del 85% lineal, o sea, era una locura. Te decían que no había aumento de sueldo y el crecimiento de la corporación era en el orden del 85%, lo cual, a ver, celebramos. Está mal visto en la actividad nuestra hablar de sindicatos, sí, estaba muy mal visto en ese momento, pero celebramos que crezca el sector. Lo que decimos es que no puede ser a costa del salario del trabajador, de denigrar a la profesión. En ese momento se celebraba que el modelo era de exportación de servicios. Estas megacompañías basaban su crecimiento en la exportación de servicios y en la contratación barata de mano de obra. Eso sencillamente es denigrar la profesión y precarizar. No hay muchos más sinónimos para eso. Entonces nos parece que debería haber un piso. La regulación, los empresarios nos decían que la regulación se daba sola en el mercado, que tenías que dejar que fluya y la competencia era el que pagaba menos. O sea, a vos te pagaban en ese momento, estábamos cobrando alrededor del salario mínimo vital y móvil. Un profesional, de vuelta, les vuelvo a repetir, gente con título universitario, trabajando en una actividad calificada, con conocimientos, con exigencias y cobrando el salario mínimo vital y móvil. Pero el plus era que estabas en las empresas más importantes del mundo. Entonces uno no miraba el salario. La verdad es que con el tiempo empezamos a mirar el salario. Bueno, básicamente es algo de esto. Logramos constituirnos en la actividad, logramos crecer, logramos dar los primeros pasos en el sector. Fuimos un caso raro, un caso de estudio, porque realmente tuvimos éxito en lo que estuvimos haciendo. Hubo otros intentos en la historia del sector, pero no proliferaron. Y nosotros logramos constituirnos como organización. Logramos generar el primer convenio colectivo de trabajo de la actividad, que no se homologa porque hay una cuestión jurídica que tiene que ver con las limitaciones que tiene una organización simplemente inscripta. Nosotros estamos en un sector particular donde no existe un sindicato con personalidad gremial, con lo cual la ley dice que sin personalidad gremial no podés homologar convenios colectivos, no podés retener cuotas solidarias al personal por beneficiarse de ese convenio, no podés tener obra social, tenés un montón de limitaciones. ¿Qué pasa? Para conseguir esa personalidad gremial no está muy clara la ley qué es lo que hay que hacer. No hay requisitos técnicos que vos puedas cumplir para que te digan tenés la personalidad gremial y podés ejercer todos esos derechos. Así que esa es la disyuntiva que nos tiene presente. Pero lejos de quedarnos sentados y decir esto no funciona, ahí es donde viene quizás un poco el espíritu emprendedor y la garra que le pusimos a todo esto. Y dijimos, no nos quedamos acá, avancemos, hagamos esto, juntémonos con las empresas primero que tuvimos los contactos, mediante conflictos, por supuesto nadie vino a hablar por las buenas, digamos, ingenuamente pensábamos nosotros que podíamos sentarnos con el sector empresario y que iban a entender que se estaban equivocando, que estaban pagando bajos salarios, que se podía recomponer, por supuesto era una utopía. Así que tomamos las riendas, hicimos lo que tuvimos que hacer, logramos armar mesas de diálogo con el sector empresario y empezar a trabajar lo que fue el convenio colectivo que hoy está vigente en la actividad, que incluye la regulación, por ejemplo, del teletrabajo, que es un proyecto que se hizo desde el Ministerio a nivel nacional y no se logró implementar en el sector privado. Logramos nosotros hacerlo y con las limitaciones que les digo, sin homologación del Ministerio de Trabajo, nos miramos con los empresarios y dijimos, esto no les conviene a ustedes tampoco. Si ustedes no tienen regla de juego clara, el sector no va a crecer tampoco. Entonces empezaron a entender que tenía que haber una contraparte, una regulación, algo que les obligara a ellos también a tener pautas para generar el crecimiento de la actividad en forma ordenada. Así que bueno,
estamos en esa sintonía. Y como resultado de esta relación, ya termino, logramos sentarnos a discutir lo que fue, por ejemplo, la Ley de Economía de Conocimiento, que ha sido recientemente sancionada, la cual nosotros vimos con mucho entusiasmo y apoyamos, por supuesto, esa propuesta, como también lo fue la Ley de Software, que es una promoción para las compañías que desarrollan servicios de software, exportan. Se incluyó, por supuesto, otros sectores, creo que está también biotecnología, si no me equivoco, las artes audiovisuales, todo lo que genere servicio para exportar y que esté dentro del desarrollo de tecnología se incluye ahí, con lo cual lo celebramos. También nos sentamos en esa mesa para cuestionar algunas cositas que no están muy claras, como por ejemplo, ¿a quién va dirigido ese financiamiento? Es un financiamiento limitado que depende de un presupuesto y pensamos nosotros que tendría que haber una discusión un poquito más profunda respecto de si esa inversión que vamos a hacer como Estado nos va a repercutir en el beneficio que nos cuesta, digamos, valga el juego de palabras. Si invertir en una empresa que genera ganancias por 35.000 millones de dólares, conviene subsidiarla y nos va a generar a nosotros la ganancia en términos de calidad, generación de puestos de trabajo y empleo que merece el costo. Así que bueno, un poquito eso es lo que quería comentar. Lo voy a pasar a mi secretario general para que haga un poquito el cierre. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacerlo rápido. Perdón por compartir el espacio, pero bueno, esto forma parte un poco de innovar, ¿no? Bueno, ahí nos dividimos un poco los temas porque hay muchas cosas para comentar. Respecto, bueno, felicitaciones, Mariana, porque realmente lo que contaste es muy motivador. Voy a aprovechar para contar una anécdota personal, pero me parece que tiene que ver con el enojo que comentaba un poco Cristian, que posteriormente se tradujo en acciones concretas, que es que yo en el momento en que entré en IBM en 2007 estaba estudiando biotecnología justamente. Hice 2 años de biotecnología en la ORT y la razón por la cual, voy a hacerlo bien breve, pero la razón por la cual decidí elegir IBM entre las opciones que tenía fue porque consulté a la persona que me hizo la entrevista. En ese momento estaba leyendo muchos libros de informática aplicada a la biotecnología que acelera un montón de procesos de estudio, etcétera, que Mariana lo sabrá muy bien. Y la consulta que hice es si tenían laboratorios de investigación sobre la informática aplicada a la biotecnología. Me dijeron, sí, tenemos unos laboratorios bárbaros que están acá, no sé qué. Y la realidad es que no, transcurrió el tiempo y no había nada. Y un poco, tengo otras anécdotas en ese mismo sentido, y un poco por ahí tomando lo que preguntaba Vilma, de cómo se aplica una cuestión que por ahí parece medio abstracta, me parece que pasa por el lado de las políticas públicas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que empezar a pensar un poco en cómo estas mesas me parecen muy buenas y tiene que haber constantemente este tipo de encuentros en los cuales podamos compartir conocimiento, porque yo había escuchado algo del proyecto, pero ahora estoy mucho más consustanciado. Me parece que lo tenemos que apoyar y sí, ver cómo se vincula con lo que pasa en los comedores, por supuesto. Pero me parece que tenemos que empezar a pensar un montón de cuestiones. Con Mariana también conversábamos y compartíamos muy brevemente unos minutos, pero compartimos que hay un montón de cuestiones que tienen que abordarse en forma multidisciplinaria. Nosotros como jóvenes dirigentes tenemos otra visión respecto por ahí a cómo se debe ejercer el liderazgo sindical. Actualmente, como mencionaba mi compañero, participamos de un espacio que es Juventud Sindical Nacional, que es un espacio de dirigentes jóvenes en el cual gran parte de los que lo conformamos somos secretarios generales, es decir, que no solamente militamos, sino que además dirigimos las asociaciones sindicales a las que pertenecemos, con lo cual tenemos autoridad para hablar porque estamos al frente de distintas instituciones y tenemos ideas y tenemos proyectos y visiones sobre cómo se debe o cómo pensamos que se debe ejercer el rol del sindicalismo. Y en ese sentido, como decía Cristian, acompañamos incluso con una cámara empresaria de la provincia de Buenos Aires en compartir argumentos para plantear al debate de la Ley de Economía de Conocimiento, que a nuestro criterio se abordó en forma demasiado hermética, y hay que ver qué sucede con la aplicación del régimen de la economía del conocimiento.
Porque en esto tenemos bien claro que en esto se va a ir, y en estas discusiones se van a ir y se van a generar las políticas públicas que tengan que ver con el trabajo del futuro. Yo prefiero decir trabajo del futuro y no el futuro del trabajo, porque si no parece que lo estamos poniendo en duda. Y la realidad es que se van a empezar a generar otro puesto de trabajo, otras tareas que nosotros algunas ya las vemos, pero hay muchas que no conocemos. Y lo que tenemos que hacer, o al menos esto como para arrojar algunas apreciaciones y algunas reflexiones, sin por ahí cuestiones demasiado técnicas sobre las que hay que ahondar, pero sí entender que tenemos que conducir esos procesos de nuevas tecnologías y no ni negar la tecnología, porque la tecnología claramente viene y estamos a favor de la tecnología cuando acompaña al trabajador y a la trabajadora, pero tampoco podemos romantizar la tecnología y pensar que todo lo que venga nuevo es mejor. Recién Mariana decía que siendo científica utiliza un papel y un lápiz, y yo digo que también es tecnología y que también sirve, digamos, ¿no? El soporte papel no deja de ser importante, sobre todo en la justicia. Seguramente la tecnología, por ejemplo, para abordar una discusión, puede agilizar un montón de procesos, pero no necesariamente tiene que estar, lo decimos como informáticos, que hay cuestiones que hay que pensar con más detenimiento y tampoco no dramatizar. Tengo un compañero en la facultad que estoy estudiando ahora abogacía que me decía, no sé si seguir estudiando abogacía porque vi que en Estados Unidos ya hay aplicaciones que... No, digo, seguí estudiando tranquilo que todavía va a ser necesario. Y bueno, ahora empezar a generar mesas donde pensemos estas cosas en serio, en forma técnica, con todos los sectores, reconociendo a todos los sectores, el sector empresarial, por supuesto, todos los sectores que emprenden, que tienen nuevas ideas, que también hay que apoyarlos, que muchas veces son multidisciplinarios, como el caso de Mariana. Y bueno, en ese sentido, nuestra organización sindical tiene esa idiosincrasia y esa obligación, ¿no?, de tener una visión más amplia, no solamente nosotros, sino también los nuevos dirigentes, los dirigentes generacionales, que entienden otras cuestiones desde otro lugar, porque tenemos incorporadas otras cuestiones que son necesarias para abordar determinadas discusiones. Entonces, bueno, en ese sentido celebro mucho este encuentro. Tenemos que seguir acercándonos, seguir encontrándonos, seguir intercambiando posturas y visiones, reconociéndonos lo que representa cada uno y bueno, y tratar de sacar esto adelante, porque estamos haciendo un poco más de contexto. En la CGT, el presidente electo, Alberto Fernández, dijo que tiene la idea de hacer un instituto de formación en la CGT. Me parece muy buena la idea, espero que se lleve adelante, pero sí hay que decir que la realidad es que hubo muchos intentos de hacer programas de formación, los cuales también ahí tengo que contar alguna cosita, que tenemos que pensar en la vinculación de la formación con el sector privado para hacer realmente inclusión laboral, porque se puede hacer mucha inclusión laboral, porque las empresas de tecnología pueden dar mucho trabajo, al contrario de lo que se cree o lo que se intenta instalar, y generar mucha inclusión social desde ese lugar. Entonces tenemos que sentarnos y pensar eso, de verdad, apoyar los proyectos como los de Mariana, bajarlos también a la realidad, como bien dice Vilma, y que realmente se apliquen, porque me parece que el sueño de Mariana de que los niños estén bien alimentados tiene que ser la prioridad de todos hoy en día. Así que en ese sentido van a contar con nosotros y muchas gracias por escucharnos. ¿Tenemos lugar para una pregunta? Sí. Sí. En México tuve la experiencia de haber trabajado como abogado en 3 empresas de software. Y acá viene a veces la incongruencia argentina o el mito argentino, que eran uruguayas. Lo cual me llegó mucho la atención, primero por tu amigo que es abogado, la sugerencia que comenta que siga la carrera. Hoy en día todo es, en el aspecto jurídico, es todo
La pregunta, por favor, doctor. No, pero esto para compartir desde la visión desde afuera, desde lo que le pasa a un argentino afuera. Terminé siendo abogado de la Embajada de Uruguay. Todo el mundo me preguntaba qué hacía un argentino siendo abogado de la Embajada de Uruguay. Y yo, bueno, son cosas. ¿A qué viene a esto? A lo que tú dijiste de la política, el tema de las políticas de Estado, el tema de ese enojo. ¿Qué viene? A una crisis de representatividad, a que a ciertos sectores directamente no se les tiene en cuenta, no hay preocupación, no les interesa. Perdón, no sé si... sí. Trato de ser breve. A mí me parece que somos, lo digo como un joven dirigente, porque por ahí me falta experiencia en muchas cosas, pero a mí me parece que nosotros somos una sociedad que está muy dañada entre sí. Falta esto que yo decía, de falta de reconocimiento, por eso estos encuentros me parecen buenos y tenemos que seguir haciéndolos. Somos una sociedad muy dañada, donde actualmente está en discusión el tema de la banca digital o la fintech, y yo no coincido con las declaraciones de algunos dirigentes que son casi agresivas respecto a un empresario que tendrá cosas que regular, ¿no es cierto? Seguro, y lo tenemos que hacer. Pero también el sindicalismo también tiene que respetar al empresariado, el que innova y el que emprende. Porque el empresario, yo conozco muchos empresarios me llevo mejor con algunos empresarios que con algunos sindicalistas. Porque emprenden, porque trabajan, los que tienen ese tipo de conciencia. Después hay otros, sí, empresarios que quieren salvarse a costa no solamente del trabajador, sino también del Estado. Entonces, perdón, estoy diciendo cosas fuertes por ahí, pero es la realidad. Y tenemos que empezar a hablar de algunas cosas de frente, porque si no, no vamos a solucionar un montón de cuestiones. Empezando por el hecho de que hay muchos chicos que hoy no están comiendo. Entonces, sí, pero... entonces, me parece que lo primero que tenemos que empezar a hacer es eso, es recomponer el tejido social e institucional del país. Porque si nosotros como decía mi compañero, nosotros tenemos una dificultad enorme en ejercer la representación sobre el sector informático por cuestiones casi burocráticas, diría, que tienen demora y no tienen ningún sentido cuando hay una necesidad muy grande de que haya una representación de los trabajadores de la actividad, porque además tenemos ese espíritu de innovar, porque el profesional tiene esa cabeza de innovar. Ya conté, digamos, la anécdota de cómo es real, todavía tengo la libreta de la ORT. O sea, yo entré por eso a IBM. Entonces, esas cuestiones son importantes. Lo que me lleva a mí el enojo, para resumir un poco, que me lleva a trabajar para que por lo menos la mayor cantidad posible de trabajadores de trabajadoras y trabajadoras que tengan ese espíritu no sufran más esa cuestión de tener un 0% de recomposición salarial en el 2010, cuando había un 20%, con empresas que ganaban multinacionales en dólares. Y, por otro lado, que haya realmente un campo fértil para trabajar emprendimientos y poder, que son sueños que son realizables. Si hubiera políticas públicas, no sé si responde eso a lo que usted dice, pero me parece que viene un poco por ahí. Perdón. Sí. Bueno, el siguiente orador es Ricardo Sadinelli. Es licenciado en Administración de Empresas, con posgrado en Dirección de Empresas en IAE. Actualmente se desempeña como Director Nacional de Registro Oficial, de quien depende el Boletín Oficial y el Centro de Digitalización del Documental del Gobierno Nacional. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Mi charla tiene que ver fundamentalmente con la transformación de gobierno digital. Y la verdad que viene bastante bien como charla a continuación de los compañeros del sindicato, porque yo les cuento que soy de la generación que nos estamos yendo, y muchos de los que están acá, la mayoría, son de esa generación que tiene que seguir con esta transformación digital y a nivel de innovación. Pero lo más importante que quiero decir es que ¿para qué sirve un gobierno digital? ¿Para qué nos tiene que servir un gobierno digital?
ni más ni menos que para facilitar la vida a la gente y a los funcionarios que trabajan en el gobierno. Cuando digo funcionario, me refiero a toda la administración pública. Si no sirve para eso, el gobierno digital realmente no tiene sentido. Yo les voy simplemente a pasar rápidamente las cosas que estamos llevando adelante en el Poder Ejecutivo como implementaciones, y después, en todo caso, como hay algunas cosas que pueden llegar a ser de nivel técnico, podemos estar abiertos a las preguntas. Bueno, el gobierno digital, que no es un invento argentino, sino a nivel mundial se está yendo hacia el gobierno digital, viene de una transformación que empezó con lo que se llama el gobierno analógico, que era el gobierno de los papeles, donde todo se manejaba con papeles y expedientes a nivel de fojas y muchos de ellos a mano. Luego pasamos a lo que es el gobierno electrónico. El gobierno electrónico, en realidad, fue la transformación, en algunos casos, cuando empezó Internet, de empezar a generar portales, webs, donde el ciudadano podía interactuar con parte del gobierno, en la parte frontal del gobierno, pero toda la parte de atrás, toda la administración, seguía siendo en papel. Entonces, era, o es, mejor dicho, un mix entre el papel y lo electrónico. El gobierno digital lo que pretende es que todo sea digital, que todo sea electrónico, que los trámites desde su inicio hasta su finalización sean electrónicos, en todo su ciclo de vida. Esto lamentablemente no se puede ver bien allá, pero bueno, voy a tratar de explicarlo para que lo entiendan. ¿Cuáles son las principales características de un gobierno digital? Y esto no lo digo yo, lo dice la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Punto 1, un gobierno tiene que ser una plataforma única donde haya interoperabilidad y donde el ciudadano, una vez que pasa sus datos a un organismo, no tenga que andar pasando nuevamente por cada trámite sus datos a otros organismos porque se lo están pidiendo. Eso es lo que se llama gobierno como plataforma. Digital en su diseño, o sea que todo lo que decía antes, ¿no? Toda la plataforma tiene que ser digital desde el inicio hasta el final del proceso. Enfocado en el ciudadano, es decir, el gobierno se tiene que adelantar y, tomando en cuenta los diseños que hay de última generación, estar pensando en qué es lo que necesita el ciudadano, adelantarse a esa necesidad para tratar de evacuarla. La proactividad, que también tiene que ver con esto que acabo de decir, siempre en función del anticipo. Ya ni yo veo lo que dice ahí. El sector público, la apertura por defecto, o sea, el tema del gobierno abierto, que hoy en día está muy en boga y que fundamentalmente lo que sigue, lo que busca, es que toda la información del gobierno esté disponible para el ciudadano. Si yo inicio un expediente y ese expediente se está tramitando, necesito y quiero saber dónde está ese expediente, quién lo está tramitando, etcétera. Eso es gobierno abierto. Y eso es lo que busca el gobierno digital. Y por último, el sector público impulsado por los datos, pero con datos reales, con datos fidedignos, con datos que le puedan servir al ciudadano, que los pueda elaborar, trabajar, que sean útiles para su vida. Ahora, ¿cuáles son los pilares sobre los cuales se tiene que enfocar y basar el gobierno digital? Por un lado, una regulación que esté enfocada a facilitar ese gobierno digital,
hay mucha normativa que ya se fue haciendo estos años relacionado con esto, pero todavía falta. El otro punto es la conectividad. Para que un gobierno sea digital, yo desde Jujuy o de Tierra del Fuego tengo que tener la posibilidad de ingresar a la base de datos de la Biblioteca Nacional o del Senado o de los expedientes que se estén tramitando en la capital federal. Una política digital, o sea que tiene que haber básicamente funcionarios que estén consustanciados con esta política a nivel de gobierno. Y por último, la capacitación digital. Los muchachos decían recién, hablaban de la especialización en informática, la necesidad de profundizar todas las políticas relacionadas con esa especialidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque hay un gap fenomenal en el gobierno respecto de las necesidades que tenemos de informáticos que nos ayuden a esta transformación. ¿Cuáles son las tecnologías que estamos aplicando hoy ya en el gobierno y que es importante que las conozcan y que quienes trabajen en esto se familiaricen? Una es la gestión documental electrónica, que voy a profundizar un poco más en un momento. Quizás muchos de acá ya estén trabajando con gestión documental electrónica. La otra es la digitalización documental, que es la transición del papel a lo electrónico, es lo que nos ayuda a que todo lo que estamos teniendo y tramitando en papel pase a ser electrónico y a partir de ahí continúe esa vida en forma electrónica. Inteligencia artificial es algo que en el gobierno ya estamos implementando. Tenemos aplicaciones ya de inteligencia artificial, que no voy a comentar acá porque si no ya se me vaya, ya tengo que estar redondeando. Y blockchain, el boletín oficial de la República Argentina hoy ya se certifica en blockchain desde hace 2 años. Bueno, la gestión documental electrónica es ni más ni menos que la plataforma informática que permite a un expediente tramitarse desde su inicio hasta su finalización en forma electrónica sin ningún tipo de uso de papel. La gestión documental electrónica es un ecosistema que tiene un montón de módulos, que es desde la generación de documentos, el expediente, las comunicaciones oficiales, los trámites a distancias, los legajos electrónicos, que son los legajos de recursos humanos, los registros multipropósitos, etc. Todo este ecosistema trata justamente de llevar esta transformación hacia el gobierno digital. ¿Cuáles son los beneficios de llevar adelante la gestión documental electrónica? Por supuesto que fundamentalmente la simplificación de los procesos, el acceso a la información, facilita mucho el acceso a la información, la hace mucho más rápida. Un registro único de trámites donde, lo que decía antes, ¿no?, que yo doy mis datos personales y a partir de ahí cualquier organismo que necesite esos datos personales tendría que tener acceso a ellos sin tener que pedírmelos. La consulta simultánea por múltiples usuarios, o sea, un expediente no está en un escritorio, un expediente está en una base de datos y por lo tanto puede ser consultado por usuarios, funcionarios, etcétera. Facilita la búsqueda y el acceso a esos documentos, como decía antes. Es importantísimo el ahorro de costos que genera. Los documentos son inalterables en el tiempo, no se van desgastando. Yo, por llevar adelante la digitalización documental, a veces tengo que ver documentos que realmente son papiros, que son ilegibles. Con la digitalización esto directamente se hace inalterable a través del tiempo. Impide
la eliminación de fojas y el extravío. Hay muchos expedientes que de pronto en la administración pública desaparecen fojas, se extravían los expedientes, esto lo impide totalmente. Brinda transparencia a la gestión, implementa la firma digital donde un funcionario no tiene que estar sentado en su escritorio para firmar una reglamentación y por supuesto que favorece la despapelización eliminando todo lo que tiene que ver con metros y metros cuadrados de archivo. Miren, yo el año pasado estuve relevando los archivos que tiene el Gobierno Nacional solamente en Capital Federal. 70.000 metros cuadrados de archivo. Tengo relevados y no terminé. Muchos de esos archivos están en Puerto Madero. Así que imagínense los papeles que hay archivados en edificios con un valor locativo fenomenal que podrían estar digitalizados o quizás en lugares con un valor locativo mucho más económico y usar todos esos presupuestos para otras cosas. Y ya termino. Bueno, la digitalización documental justamente era lo que yo comentaba antes, que ayuda al proceso electrónico. La digitalización documental es una oportunidad para la administración pública porque requiere mucha mano de obra para llevarla adelante, pero genera también un ahorro fenomenal, que era lo que les comentaba esto. Esto es una gran oportunidad para ahorrar mucha plata en el Estado usando mano de obra de la propia administración pública. Conclusiones de esto. Como decía al principio, el objetivo del gobierno digital tiene que ser la de facilitarle la vida a los ciudadanos. Y el gobierno digital no tiene que servir solamente para llevar adelante una buena administración, sino que viene después una segunda etapa, que es la del gobierno inteligente, que es la posibilidad, gracias a la inteligencia artificial, de ir usando todos los datos en forma no estructurada. Hoy, por ejemplo, en el boletín oficial, nosotros con toda la historia, ustedes saben que en el boletín oficial las sociedades publican cada evento que tienen, desde la Constitución, asambleas, fusiones, etc. Nosotros con inteligencia artificial lo que hicimos fue tomar toda esa base de datos, toda esa historia, la pusimos directamente en nuestro portal y hoy los ciudadanos tienen la posibilidad de verificar todo el funcionamiento de la historia de una sociedad comercial. Y para esto también se requiere una política y una estrategia de largo plazo para que este gobierno digital realmente sea efectivo. Esto excede a un gobierno, esto es un trabajo de muchos años y realmente requiere justamente de una política consistente. Y finalmente, y esto también para los compañeros que hablaron antes del sindicato, es fundamental la capacitación continua de todos los empleados de la Administración Pública Nacional. Hoy, de pronto, algunos de nosotros estamos manejando tecnología desconocida para mucha gente de la Administración Pública, y eso hay que difundirlo, porque es importante que nosotros mismos seamos los hacedores de todos estos desarrollos como lo venimos haciendo hasta ahora. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar a las preguntas de Ramiro y Ricardo al final, porque venimos atrasados y si no se nos superponen los dos paneles. Bueno, yo voy a pasar a presentar a Ramiro Marra, que es licenciado en Mercados de Capitales, con un máster en Administración de Negocios de la Universidad de San Andrés. Es fundador de Bull Market, un broker que opera en Argentina y en Estados Unidos, y es youtuber financiero. Da consejos de finanzas personales, inversiones, ahorro, emprendedorismo y tecnología en su canal de YouTube. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a Micaela. Y bueno, después vengo a traer un poco la parte del sector privado,
Creo que escuchamos un poco lo social, lo público, a los trabajadores. Y creo que todas las patas al mismo tiempo son las que pueden sacar a la Argentina adelante. Creo que este encuentro se llama Pensando en la Argentina que viene. Y no se puede pensar en una Argentina que viene sin pensar, siempre se habla de las 4 I, que son la inclusión, la integración, la inversión y sobre todo la innovación. Porque si nosotros no innovamos como país, desde el lugar que nos toque, va a ser muy difícil que podamos lograr otra cosa, porque vamos a quedar estancados. Yo voy a tratar de contarles un poco mi experiencia desde mi empresa para incitarlos también a que cada uno de su lugar pueda hacer cosas parecidas. En primer lugar, les quiero contar que mi empresa es una empresa familiar. Trabajo con mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos. También lo destaco, ¿por qué? Porque se puede innovar desde cualquier lado. Te puedes juntar con otra generación. Yo me puedo juntar con mi papá y explicarle que había maneras de hacer un negocio de una manera diferente, que no había que hacerlo de una manera tradicional como lo hacían capaz los otros brokers de bolsa. Y ahí fue cuando le planteamos que podíamos armar un modelo de negocios totalmente digital, donde la gente invierta en bolsa a través de Internet. Esto fue en el año 2000. Hace 19 años trabajo como broker de bolsa, pero el negocio que planteamos en el año 2000 solamente lo pudimos ver desarrollarse en gran medida los últimos años. Por supuesto que la primera variable fue la tecnología. El avance de la tecnología hizo que nuestras vidas hayan cambiado y también la de un sector como el sector bursátil. Trato de diferenciarlo del sector financiero porque el rol del sector bursátil es diferente. Empezamos a desarrollar herramientas, pero claro, nos encontramos con la situación de que a veces puede pasar cuando estás innovando, que es chocarte contra la realidad. ¿Cómo haces para hacer invertir a la gente en bolsa si todavía no tiene educación financiera? Después nos dimos cuenta de otra realidad, que queríamos hacer invertir a la gente en bolsa a través de Internet, pero para que empiecen a operar tenían que ir a la oficina a firmar un papel y le teníamos que sacar una fotocopia al DNI y tenían que firmar un montón de hojas. Eso nos complicaba todo el negocio. Por suerte hace 3 años, 2 años y medio, gracias a una regulación de la Comisión Nacional de Valores, se puede abrir una cuenta de forma online. Simplemente sacándote una foto con tu DNI, leyendo los mismos requisitos de apertura, haciéndolo más rápido. ¿Saben lo que generó esto? Un país más federal. Nosotros, al ser un broker de Internet, apostamos a que gente con poca plata pueda invertir en bolsa. No se van a hacer millonarios, pero van a estar aprendiendo. Nosotros no tenemos mínimo para invertir en bolsa. ¿Y saben qué fea sensación me daba a mí como broker cuando me llevaba un sobre con una apertura de cuenta certificada por un escribano? Y veía que no me quería imaginar lo que costaba la certificación de la firma. Pero cuando veía que el sobre del correo costaba más de lo que me llevaba yo de comisión. La persona mandaba 20.000 pesos, yo por 20.000 pesos me llevo 100 pesos de comisión. El sobre en ese momento costaba 250 pesos, mandarlo del interior del país. Para que se den cuenta cómo lo público, con una regulación, puede ayudar a que las cosas funcionen mejor. Después les cuento otras experiencias de otras cosas que innovamos, porque hoy nos convertimos no en un broker de bolsa, sino en un grupo empresarial fintech. ¿Qué quiere decir eso? Finanzas con tecnología. ¿Qué hacemos? Hacemos todo más eficiente. Pero no todo más eficiente para algunos pocos. Todo más eficiente para la sociedad. Otra regulación que se cambió y que nos favoreció mucho. Ustedes saben el tema de los fondos comunes de inversión, que son maneras de invertir en diferentes activos financieros que son administrados. Pero ¿qué pasa? Todos somos cautivos de nuestro banco. Si vos caíste a trabajar en IBM, te abrieron una cuenta en Santander, vas a tener que invertir en los fondos comunes de inversión del Santander. Entonces, ¿eso qué hace? Genera que los bancos no compitan. Porque saben que siempre tienen cliente cautivo. Si quiere invertir en un fondo de bonos, va a tener que invertir en el fondo de bonos del Santander. No le importa hacer las cosas bien. Le importa conseguir muchas empresas que le abran cuentas de trabajadores para después tenerlos cautivos como clientes. ¿Qué pasó? Salió una resolución que dijeron que los brokers de bolsa ahora podíamos ofrecer
todo tipo, podíamos ofrecer todas las gestoras de fondos. Entonces nosotros ahora tenemos un supermercado de fondos como una inversión. Ustedes entran a nuestra plataforma, a una de nuestras plataformas que es Fondos Online, y van a ver 25 gestoras de fondos que cada una ofrece alrededor de 7 fondos, donde ustedes pueden comparar y ver cuál es el fondo adecuado para ustedes. Entonces, desde su teléfono abren la cuenta y después pueden tener un abanico de inversiones que les genera más ventaja para ustedes para elegir lo mejor. Todo esto gracias a cambios de regulaciones que si uno se pone a pensar dice, no estás diciendo grandes cambios, pero no se hacían. Nosotros tocamos la puerta, le queríamos hacer entender, mirá que esto es inclusivo, es finanzas inclusivas. Después, otra cosa que gracias a cambios de regulaciones pudimos mejorar y que parecen tonterías, pero y capaz viéndolo del sector privado decir, no, bueno, te estás haciendo beneficiado, estás ganando plata. Sí, estoy ganando plata, pero también le puedo hacer ganar plata a la sociedad. Pero no plata solamente en el bolsillo, en eficiencia. Porque que una persona no tenga que ir a un lugar, abrir una cuenta y perder tiempo porque tiene que firmar personalmente, también es plata, porque es tiempo. Hace 1 año y medio salió una resolución del Banco Central que también se podían empezar a generar casas de cambio online. Entonces decidimos abrir la primera casa de cambio online en Argentina. Pero claro, pasaba lo mismo que con los fondos. Gente cautiva con sus bancos que paga el tipo de cambio demasiado alto. Saquemos la parte cautiva, capaz porque los bancos tienen muchos costos, como ustedes lo quieran pensar. Nosotros pudimos lograr bajar nuestros costos, que son mucho más baratos porque somos una empresa de tecnología, y lo que hacemos hoy es comprar y vender dólares a un mejor precio. En la Argentina por mes se compran 1.500 millones de dólares. Si todo el mundo lo haría a través de nuestra plataforma, nosotros por día le generaríamos una eficiencia a los compradores y vendedores de dólares de $1 millón. Simplemente con tecnología. ¿Qué hicimos? Bajamos el spread. Ustedes cuando van a un banco, entran a su banco y van a ver que para vender dólares tienen que venderlos a 58, para comprar hoy a 62. Hay 4 pesos de diferencia. Eso es único en Argentina, es insólito. En el país donde todo el tiempo hablamos de dólares, la situación financiera, lo único que tenemos es un spread enorme. Nosotros podemos bajar eso a la mitad. Por supuesto que todas estas cosas también necesitan difusión. Todas estas cosas necesitan que haya gente que las cuente. También cuando hablamos de innovación hay que entender que también se puede fracasar, pero un fracaso que después a uno lo ayuda a mejorar. Porque sin ese fracaso uno no termina de saber hacia dónde tiene que ir. Desde ahí es donde aprende. Mi fracaso fue, entre todas las cosas buenas que le estoy contando, que pudimos lograr y todo, fue hace 10 años quise sacar una plataforma e-learning de educación financiera. Compré un sistema, lo programé, grabé videos, puse un montón de información, un curso ultra completo. Todo para que la gente pueda aprender de finanzas a través de Internet. No tuve éxito. ¿Por qué? Porque la gente todavía no estaba preparada. Los consumidores, los que podían consumir eso, decían, no, mira, todavía no estoy preparado para tomar cursos por Internet. Recién estoy aprendiendo a cómo manejar el Excel, por decirlo de alguna manera. Son procesos que tenemos como sociedad. A partir de ese aprendizaje me di cuenta que no era la manera de generar educación financiera. Dijimos, bueno, empecemos a lo tradicional, volvimos a hacer cursos gratuitos en la Oficina de Educación Financiera, porque si no todo lo que hacíamos no tenía sentido. Porque sin educación sabemos que siempre es la base, no se puede lograr nada. Y como bien me presentaba Micaela, me di cuenta, digamos, que en esta sensación de querer innovar siempre, de querer generar cosas nuevas, de querer hacer las cosas diferentes. Si sabemos que en la Argentina las cosas no funcionan, las tenemos que hacer diferentes, tomando los aprendizajes de las cosas buenas y de las cosas malas. Y ahí es cuando decidí probar y hacer un experimento, porque la mayoría de las innovaciones a veces son experimentos. No sabemos si van a funcionar o no.
Yo no sé cuando hago una nueva innovación en mi plataforma si a la gente le va a gustar o le va a funcionar o va a traer un rédito. Y ahí es cuando decidí hacer mi canal de YouTube. Subí un video a YouTube dando una visión sobre una situación financiera. Se lo mostré a mis amigos, a mis familiares. Qué bueno que está, ¿por qué no lo promueves más? Bueno, seguí subiendo videos y así empecé a ver cómo uno se puede ir adaptando a los tiempos que corren sin importar su pasado. No importaba que yo hacía 19 años que trabajo de lo mismo y que mi trabajo capaz estaba más en pensar en qué plataforma hacer y que capaz tenía que poner la cara. Yo no me estaba mostrando, no venía a charlas como esta, porque la verdad que tenía trabajo. Después me di cuenta que esto también es un trabajo. Venir acá y contarles a ustedes todo lo que estamos haciendo es un trabajo para mí y es un trabajo para ustedes. Estamos intercambiando conocimiento. Y a partir de ese canal de YouTube, ahora, o sea, ya voy a llegar a los 10 millones de views. 10 millones de veces me vieron en YouTube. Subo un video ahora y en 24 horas me vieron 10.000 personas. ¿Y de qué hablo? Hablo de las cuestiones que a veces cuestan hablar en la Argentina. Sí, hablo de plata. No me avergüenza decir que hablo de plata. Hablo de cómo llegar a fin de mes. Hablo de si no te alcanza la plata en su mercado, cómo administrar tu tarjeta de crédito. Hablo de cómo invertir, que es mi negocio, que es de donde yo como. Yo no gano plata como youtuber. Hablo de las innovaciones que hago en la empresa. Y sobre todo lo que hago es tratar de dar motivación a otros. Explicarles que lo que yo hice desde mi trabajo, lo que yo hago desde mi canal, lo puede hacer cualquiera. Lo pueden hacer ellos con el sindicato. Al fin y al cabo ellos están contando una experiencia. Nos juntamos en una cafetería de una estación de servicio. Eso tiene valor. Esa experiencia la que termina generando que la Argentina avance. Lo que no podemos hacer es quedarnos estancos. Decir, de acá no nos movemos. Bueno, era un poco para contarles toda mi experiencia desde el lado de la innovación. Soy un apasionado de la innovación. Creo que lo que estamos viviendo en la Argentina, mejor dicho, en el mundo, en cuanto a innovación, va a quedar bien marcado en la historia. Un nombre le vamos a poner a esta era de los últimos 10 años. No fueron los últimos 30, fueron estos últimos 10 años. El tema es que como lo estamos viviendo no tomamos noción de todos los beneficios que nos está dando la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, hacemos las preguntas finales de este panel. ¿Sí, Carla? Por una cuestión de que lo podés sacar del contexto, ¿cuál es la seguridad de esa firma digital para que una persona que tenga un cargo que es temporario no se vea afectado por un hacker, por cuestiones políticas, por cuestiones de poder, en algo que no firmó? Pues yo creo que el problema grave de la digitalización es la firma digital, pero si vos me lo podés aclarar. Bueno, la primera pregunta tenía que ver, ¿escucharon todas las preguntas? Con la conectividad. Él lo plantea Sí. como
que es una necesidad del gobierno digital para que obviamente se extienda a todo el país, porque uno de los objetivos del gobierno digital es justamente que desde una sola plataforma podamos acceder todos en todo el país. Y justamente es otra de las puntas en las que se está trabajando. Se han puesto en muchas ciudades del interior plataformas de Wi-Fi, pero es tan grande Argentina que obviamente todavía falta muchísimo. Se han instalado fibra óptica, etcétera, pero falta mucho. Y bueno, esto forma parte de la transformación digital. Hay que seguir trabajando en eso. Y lo segundo de la firma digital, mira, la firma digital es algo que obviamente ya está impuesto en todo el mundo y es muchísimo más segura que la firma hológrafa. Eso no cabe ninguna duda. No solamente es más segura, sino que además no se puede falsificar. No me voy a poner acá a explicar cómo es el proceso de la firma digital, pero para eso te dan un token y uno con ese token y su clave además ingresa y hace la firma. Esto se está... claro. Claro, y la firma digital hoy la están usando los escribanos también, para que te des una idea. Se está implementando justamente a través de ellos, por lo cual hay una rama de toda la tecnología que tiene que ver con la seguridad informática. Y la seguridad informática es muy abarcativa y no solamente tiene que contemplar la firma digital, o sea, que la firma digital no se pueda hackear, sino que, por ejemplo, un documento electrónico, un expediente, no se pueda hackear. Y para eso están los planes de backup, de contingencia, los expertos en seguridad informática, etcétera, etcétera, los lenguajes encriptados. En fin, hay una serie de herramientas que justamente hacen a la seguridad informática y que le da seguridad a la firma digital. Por lo menos, yo no soy experto en seguridad informática, pero sí te puedo decir que desde que el gobierno implementó esto no conozco un solo caso que hayan hackeado una firma digital. Una última pregunta para este panel. ¿Sí? Quería preguntarle al exponente del tema de la seguridad digital. Esto es una de las cuestiones que, por lo menos a mí, me preocupan mucho. Fundamentalmente, los que acá habrá seguramente colegas míos que estamos en el sistema judicial y que hemos sufrido caídas del sistema, con lo que se puso en peligro y en perjuicio la actividad judicial. Entonces yo quisiera saber, en estos casos, cuáles serían los implementos para asegurarnos a los ciudadanos o a los profesionales de que este sistema no se va a caer. Y yo escuché en algún momento determinado que en el sistema judicial nuestro, en la digitalización, que hace 3 años que se implementó, estaría con softwares con cabeza en el extranjero. Entonces, por eso era difícil solucionar el tema que tuvimos, creo que 72 horas sin digitalización. Eso es lo que quería saber. Bueno, por un lado, desconozco el software del sistema judicial que estén utilizando. Puedo hablar yo del Poder Ejecutivo. El software del Poder Ejecutivo es un software desarrollado por el gobierno, punto 1. Punto 2, una cosa es la caída de un sistema y otra cosa es la seguridad del documento. O sea, la caída de un sistema puede afectar justamente el momento de atención y el trabajo de acceso a un documento justamente porque está caído el sistema.
De eso, evidentemente, no está salvado nadie. Nos ha pasado con la actividad privada, bancos, etcétera, que tienen caídas del sistema. Obviamente, hay que trabajar para que las caídas se minimicen y para que haya planes de contingencias y de backup, justamente para que eso no suceda. Si eso se hace bien, entonces no tiene por qué haber caídas, o por lo menos las caídas tendrían que ser mínimas y no afectar para nada la seguridad informática. Y no sé si me quedó algo por responder. No, quería hacer un comentario. Miren, yo trabajé también en el gobierno de la ciudad y estaba a cargo también de digitalización. Una rápida anécdota cuento. El gobierno había tomado la decisión de vender el edificio del Plata. ¿Saben cuál es el edificio del Plata? Bueno, es toda una manzana que tenía, además de 10 pisos, 3 subsuelos, de Perón hasta Sarmiento, llenos de papeles, montañas de expedientes de edificios de la capital federal, montañas de expedientes que estaban, entre comillas, perdidos. ¿Por qué? Porque no se habían archivado. Entonces, cuando iba un arquitecto a pedir los planos de un edificio, no los encontraba. ¿Sabe qué hicimos? Resucitamos esos expedientes gracias a la digitalización documental. Esos expedientes no se pierden más. De datos personal, ¿no? A quien yo permito que acceda a mis datos. También está, los que somos abogados, el tema del habeas data, ¿no? O sea, hay varias cosas ahí en juego. Bueno, muchísimas gracias a todos los oradores por participar de este panel. Vamos a ir un pequeño corte y después venimos con el panel de educación. La verdad que les pido un aplauso porque fue... Por favor, que sea breve, que ya tenemos a todos los panelistas próximos.